Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra última sesión de clase al curso gratuito de gestión pública y control gubernamental. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra última sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 15 cursos. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el Magíster Luis Carrasco Carvajal. Recuerde que es nuestra última sesión de clase. Por favor, les recomiendo que se queden hasta que finalice porque el día de hoy estaré dando algunas indicaciones del examen. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra sesión 4. El Sistema Nacional de Control. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en gestión pública y control gubernamental a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de clase. Para empezar nuestra última sesión y nuestra noche y nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Amén a todos. Muy bien, en breve ya se estará conectando. Muy bien, ya se conectó el Magíster Luis. Le daremos pase para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, Magíster Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio.
Sí, buenas tardes, señorita Mónica, buenas tardes a todo el equipo de ITEC y también buenas tardes a todos los señores participantes que se van conectando a esta última sesión del curso de gestión pública y control gubernamental. Hoy ya en su parte final, en la sesión número 4, con el cual, como ya lo habíamos anunciado ayer, vamos a desarrollar lo que está referido pues al Sistema Nacional de Control. Y desde ya pues quisiera que me indiquen si me están escuchando bien, con un sí me pueden decir o si se escucha bien. Y asimismo me hagan saber si en algún momento ocurre algún inconveniente con el material que voy a proyectar. Y asimismo también pues voy a pedirle su participación a través de sus comentarios, sus opiniones, para enriquecer pues esta sesión y asimismo también con sus dudas y consultas si es que las hubiera. Dicho esto, pues empecemos. El Sistema Nacional de Control, ¿qué relevancia tiene, pues, no? En el control gubernamental. Voy a poner mi cámara. Bien, entonces decía, ¿qué relevancia tendrá, pues, no? El Sistema Nacional de Control en el control gubernamental. ¿Cómo evaluamos, no, los sistemas de control gubernamental existentes en nuestro país si realmente cumplen su rol, si cumplen su función para la cual han sido designadas, si efectivamente tienen objetivos, logros significativos dentro de la gestión pública y también dentro, obviamente, ¿no? Del control gubernamental? Sin embargo, vemos también, pues, en la realidad, ¿no?, que muchas normas existentes de alguna forma, pues, no debilitan la eficiencia, la eficacia, el real objetivo que debe tener el control gubernamental, ¿no? Lo cual, pues, por ejemplo, el poder sancionador ya está débil, ¿no? Por parte de la Contraloría, ya no puede sancionar como antes. Y en especial a ciertas instituciones, ¿no?, que en sí, pues, requieren mayor control, mayor vigilancia, mayor verificación, porque manejan, pues, prácticamente más de la mitad de los recursos que equivale, pues, a todo gobierno regional, ¿no? Ustedes ya imaginarán, pues, a qué institución nos estamos refiriendo. Y ahí justamente a eso nos vamos a abocar. Vamos a hablar sobre los 3 órganos del control gubernamental, más llamados también como el Sistema Nacional de Control, o que conforman el Sistema Nacional de Control. ¿A qué nos referimos, pues, cuando hablamos del Sistema Nacional de Control? Justamente, pues, no son los órganos de control, son las normas, son los métodos y también, pues, son los procedimientos. Y esos procedimientos, pues, están estructurados, integrados de manera funcional. ¿Y a qué están destinados? Justamente, pues, a conducir, ¿no es cierto?, el ejercicio del control gubernamental en sí, pues, de forma descentralizada. ¿Dónde dice así? ¿Dónde está escrito así? Pues en la ley 27.785, que es la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, en su artículo 12. Asimismo, pues, el Sistema Nacional de Control en su actuación comprende, ¿qué comprende, no? Comprende, pues, actividades, comprende acciones en el campo administrativo, presupuestal, operativo, financiero de las entidades, ¿no?, de las instituciones públicas. Y obviamente también el control o el Sistema Nacional de Control alcanza al personal que presta, pues, no, obviamente los servicios en esos campos, ya sea administrativo, presupuestal, operativo, financiero, independientemente, pues, del régimen laboral en el que se encuentre.
lo cual también está contemplado en la ley 27.785. Entonces, como vemos, pues el Sistema Nacional de Control se involucra en todos los campos de la gestión pública: campo administrativo, campo presupuestal, campo operativo, campo financiero, en todas las entidades públicas. Obviamente también alcanza al personal. ¿Quiénes son el personal? Pues no, el titular de la entidad, los funcionarios y los servidores públicos. Pues, obviamente, pues no están exentos al no control del Sistema Nacional de Control. Sí están controlados, ¿no? ¿Y qué les controlan a ellos? Obviamente, ¿no? El cumplimiento normativo, su desempeño funcional, los requisitos y los perfiles que deben cumplir para cada puesto o cargo que desempeñan. De esa manera, el sistema de control interviene en ellos, ¿no? Bien. Ahora, el Sistema Nacional de Control ejerce su actuación en base a identificando, pues, responsabilidades y sanciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de sanciones identifica, qué tipo de responsabilidades identificará el Sistema Nacional de Control? Pues vemos ahí un esquema, ¿no? Identifica y también identifica responsabilidades, obviamente, realizando control, obteniendo evidencias, detectando irregularidades, asimismo, obviamente, respetando también, pues, el derecho de defensa de los funcionarios, y también identifica responsables. Y una vez que identifica ese tipo de responsabilidades, ¿sí? Que vamos a resaltar, obviamente, que ahora estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, el sistema de control identifica ese tipo de responsabilidades. Una vez que los identifica, elabora su informe de control, ¿sí? Y lo deriva según la gravedad, ¿sí? A los diferentes entes del sistema de justicia. Por ejemplo, si identifica responsabilidades de tipo penal, lo va a derivar, pues, al Ministerio Público, ¿no? Y también para que también, pues, el Poder Judicial sancione, ¿no? Si identifica responsabilidades civiles, lo va a derivar obviamente al Poder Judicial, ¿sí? Y si identifica responsabilidades administrativas, funcionales, ¿a dónde lo va a derivar? Preguntamos, ¿no? ¿Será al Ministerio Público, al Poder Judicial? ¿A quién? Cuando en caso de identificación de responsabilidades administrativas funcionales, entonces, pues, lo va a derivar a la Contraloría General de la República, quien va a sancionar según la tipificación de grave o muy grave, ¿no? Y en caso de que la responsabilidad administrativa funcional sea leve, entonces lo va a derivar a los titulares de las entidades públicas para que actúen según a sus atribuciones, ¿sí? Bien, entonces, de esa manera, pues, el Sistema Nacional de Control identifica responsabilidades y también, pues, obviamente, deriva a los diferentes entes, tomando en cuenta, pues, la tipificación penal, civil, y si es también, pues, administrativo funcional, a la Contraloría y a los titulares de las entidades, en caso las faltas sean leves. Entonces, ¿qué preponderancia tiene, ¿no?, el control gubernamental en el Sistema Nacional de Control? Primero, como habíamos mencionado en la sesión anterior, el control gubernamental, pues, es integral y es permanente. Y se le puede visualizar bajo estas perspectivas que estamos viendo, ¿no? Uno, en función a quién lo ejerce o de quién lo ejerce. Ahí estamos viendo, pues, el control interno, que su ejercicio, pues, compete a quién. En orden de prioridad, a las autoridades. Segunda prioridad, a los funcionarios. Tercera prioridad, servidores de las entidades. Y a las OSIs, ¿no?, en cuarto orden, que realizan control simultáneo y posterior. En el control externo, desde el cual, pues, no se elaboran las diversas políticas
normas, métodos, procedimientos, técnicas, ¿no?, que compete para que la Contraloría aplique como ente rector del Sistema Nacional de Control. En vista de que pues la Contraloría va a realizar de manera fundamental las acciones de control selectivo y también posterior. Eso en función de quién lo ejerce. Ahora, en función del momento de su ejercicio. Entonces, el control gubernamental, pues ahí va a actuar a través del control previo y el control simultáneo. De ese cual, pues, no se va a determinar de manera taxativa conforme a su normativa, la ley 27.785, o por su norma expresa, ¿no?, sin que en ningún caso eso conlleve a qué, a la injerencia, pues, en los procesos de dirección, de gerencia, a cargo de la administración de la entidad, o sin que haya, pues, interferencia en el control posterior que corresponda. Entonces, el control previo y simultáneo, pues, debe ser de manera imparcial, de manera independiente, sin ningún tipo de injerencia, conforme a la ley del Sistema Nacional de Control lo estipula, ¿no? Y en el tema de control posterior, obviamente está ahí la auditoría financiera, la auditoría de desempeño, la auditoría de cumplimiento y otro tipo de auditorías que se realizan, ¿no?, en marco del control posterior. ¿Qué objetivos persigue, pues, el Sistema Nacional de Control? Lo más relevante es, ¿no?, por ejemplo, supervisar la correcta utilización de los recursos públicos, que están asignados a quienes, a los gobiernos nacionales, regionales y a los gobiernos locales. De la misma manera, pues, también verificar que esos recursos se usen, pues, de manera correcta. Y también, pues, el Sistema Nacional de Control ejerce acción de control a las unidades administrativas, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Como vemos, no menciona del Poder Legislativo, ¿no?, porque ellos mismos supuestamente se controlan, ¿no? Ahí no tiene mucha injerencia, como vemos, el Sistema Nacional de Control en el Poder Legislativo. ¿Bajo qué normas actúa el Sistema Nacional de Control? En primer orden, acorde a la Constitución Política del Perú. Un momento. Creo que se está filtrando. Bien, entonces, en primer orden, el Sistema Nacional de Control actúa en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, ya que es el primer marco jurídico, primer marco fundamental, ¿no?, desde el cual el Estado, pues, ejerce relaciones entre todos los poderes del Estado, y también define sus atribuciones y sus principales derechos y deberes. En segundo orden, pues, está justamente la ley 27.785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y asimismo también tiene otra ley alternativa, que es la ley 28.716, que es la ley del control interno de las entidades del Estado. Y en tercer orden está la normativa general, ¿no?, los reglamentos autorizados por ley y también de la Contraloría, normas de control interno para el sector público. Bajo esas normativas también ejerce su actuación el Sistema Nacional de Control. En cuarto orden están las normativas específicas, ¿no?, que está constituido, pues, por los diversos marcos normativos de control gubernamental que expide, pues, ¿no?, la Contraloría. Y esos documentos normativas específicas, ¿quién lo emite? La Contraloría. ¿Con qué documento? Con una resolución de Contraloría. Y en quinto orden están documentos orientadores, ¿no?, guías técnicas, documentos de trabajo, manuales, etcétera, ¿no? Y como vemos, pues, todas esas normativas están amparados también, pues, ¿no?, o están en concordancia con la resolución de Contraloría 219, que está vigente desde el año 2000. Tomando en cuenta la principal norma del Sistema Nacional de Control, que es la ley 27.785,
¿Qué establece esta norma en sí? Establece normas que regulan el ámbito de organización, de atribuciones, funcionamiento justamente pues del Sistema Nacional de Control y también de la Contraloría. Y como sabemos, la Contraloría pues es el ente rector del Sistema Nacional de Control. Entonces la Contraloría pues como ente rector del Sistema Nacional de Control va a disponer leyes, ¿no? Va a expedir normas, leyes, conforme a sus atribuciones, ¿no? Como ente rector del sistema. Y todas las normas que emita la Contraloría siempre van a estar basadas en materia del control gubernamental. Y las cuales, pues, las entidades de manera obligatoria tienen que hacer cumplir y también, pues, implementarlo en caso del control interno, ¿no? ¿Qué competencias constitucionales podemos resaltar del Sistema Nacional de Control? Por ejemplo, una de las competencias es presentar anualmente pues, el informe de auditoría, ¿no? Practicado en la Cuenta General de la República. Esto está en su artículo 81 de su ley. Supervisar, por ejemplo, ¿no? La legalidad de la ejecución de los presupuestos del Estado, de las operaciones de la deuda pública y también de los actos de las instituciones sujetas a control. Conforme al artículo 82 de la Ley del Sistema Nacional de Control. De la misma manera, otra de sus competencias puede ser realizar, ¿no? Por ejemplo, el control para que los fondos destinados a satisfacer requerimientos pues, logísticos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se dedican pues exclusivamente para ese fin. Y así está pues escrito en el artículo 170, ¿no? Y también pues tiene otra de sus competencias, el Sistema Nacional de Control, es que tiene facultad de iniciativa legislativa en materia de control, ¿no? Tal como está estipulado en su artículo 7. Entonces, el Sistema Nacional de Control pues no puede tener iniciativa legislativa para fortalecer, ¿no? El control gubernamental en las entidades públicas. Hablando sobre su marco constitucional del Sistema Nacional de Control, entonces vemos ahí, ¿no? En qué artículos de la Constitución Política se habla o se toca el tema del Sistema Nacional de Control. En el artículo 81 de la Constitución, ¿sí? En el artículo 82, en el artículo 101, en el artículo 107, en el artículo 199. Y otro sobre su marco legal principal, que es la ley 27.785, que es también considerado como su ley orgánica del Sistema Nacional de Control y también de la Contraloría. Entonces, esta ley, pues, en sí va a cumplir un rol de regular, ¿no? El Sistema Nacional de Control. ¿Pero en qué? Para que haga una supervisión correcta, útil, eficiente, económica y transparente, pues, de la utilización de los recursos y bienes públicos, y también, pues, sobre el ejercicio de las funciones que realizan los servidores y funcionarios públicos. A eso va a enfocarse, pues, el Sistema Nacional de Control en el marco de su regulación. Y la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, siempre va a tener que actuar pues con autonomía técnica, con autonomía funcional, administrativa y financiera. Solo de esa manera pues no se va a lograr los objetivos, los resultados que se proponen en tema de control gubernamental. ¿Qué otras leyes existen, ¿no? Para fortalecer el accionar de control o del Sistema Nacional de Control? La ley 30.742. ¿Con qué finalidad se creó esta ley de fortalecimiento de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control? Justamente pues para modernizar, ¿no? Para modernizar, para mejorar y también es para asegurar que el ejercicio oportuno, ¿no? El ejercicio efectivo, eficiente pues del control gubernamental en las entidades públicas. Y así también pues, ¿no? Como para optimizar sus capacidades que están orientadas a la prevención y a la lucha contra la corrupción.
esa ley fortalece, ¿no?, ese accionar de la Contraloría y también de todo el Sistema Nacional de Control, para que su accionar también pues esté enmarcado, dedicado a la prevención y lucha contra la corrupción. Obviamente vemos algunas principales modificaciones normativas que ha habido al respecto, ¿no? Entonces, esas modificaciones que vemos ahí, pues, ¿no? Como lleva a optimizar, a mejorar, ¿no? A fortalecer cada vez más el accionar, pues, de la Contraloría y de todo el Sistema Nacional de Control. ¿Qué órganos del Sistema Nacional de Control conocemos, no? Habíamos hablado bastante sobre los órganos del Sistema Nacional de Control. O en otras palabras, ¿quiénes conforman el Sistema Nacional de Control? Pueden participar, ¿no? ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Control? Pues mientras vemos sus respuestas, pues, conforman, pues, ¿no?, el Sistema Nacional de Control. En primer orden, la Contraloría General de la República como ente técnico, como ente rector del Sistema Nacional de Control. En segundo orden está, pues, el órgano de control institucional, los cuales están presentes en los ministerios, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, municipalidades, empresas, etc. En toda entidad pública siempre hay un OSI, ¿no? Un órgano de control institucional. Y en tercer orden está, pues, las sociedades de auditoría más conocidas como los SOAS. ¿Y quién designa las SOAS? La Contraloría. ¿Para qué? Para que efectúen, pues, auditorías financieras anuales, que lo vamos a detallar ampliamente, ¿no? Entonces, como vemos, pues, nuestro tema hoy día se va a enfocar justamente a esto, ¿no? A detallar las principales funciones de cada uno de los órganos del Sistema Nacional de Control, ya que estas tres entidades conforman el Sistema Nacional de Control. Vemos ahí, ¿no?, cómo está conformado el Sistema Nacional de Control, ¿no?, viéndolo desde otra perspectiva. La Contraloría como ente rector, ¿no?, interactúa como la OSI. Entonces, la Contraloría y las OSI tienen dependencia funcional, también dependencia administrativa. Asimismo, también la Contraloría interactúa con los SOAS, que tienen una relación funcional ambos. Y también vemos, ¿no?, que la OSI tiene una relación funcional con los SOAS. Entonces, se conoce, pues, ¿no?, que dentro del Sistema Nacional de Control existen 2.343 pliegos presupuestarios, 3.980 entes sujetos a control, y en caso de las OSIs, están coberturados al 20% de las entidades en el tema de control interno, ¿no? Y en los SOAS se conocen 64 SOAS registrados que dentro del marco de sus funciones pues realizan control externo. ¿Qué métodos se conoce del Sistema Nacional de Control? ¿Cuál es su manera de trabajar, no? ¿A qué enfocan su trabajo? A dos aspectos, ¿sí? Realizan acciones de control, realizan auditorías financieras, auditorías de gestión, exámenes especiales, auditorías ambientales, auditorías de patrimonio cultural y también realizando actividades de control. Por ejemplo, actividades de control previo, evaluación de denuncias, evaluando medidas de austeridad, evaluación de nepotismo y otras actividades propias de su accionar de control. Esos son los métodos del Sistema Nacional de Control. Acciones de control y actividades de control. Asimismo, también pues el Sistema Nacional de Control tiene sus atribuciones conforme a su normativa. Vamos a detallar algunas principales, ¿sí?, por tener tiempo. Por ejemplo, una de sus atribuciones del Sistema Nacional de Control pues es efectuar la supervisión, la vigilancia, la verificación y la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. De la misma manera,
Otra de sus atribuciones es formular, pues, ¿no? Oportunamente recomendaciones ¿para qué? Para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades públicas. De la misma manera, las atribuciones del sistema, en el marco de sus atribuciones, el Sistema Nacional de Control impulsa, pues, justamente la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, ¿no? Que hemos tocado en nuestra segunda sesión. ¿A través de qué optimiza la modernización de la gestión pública el Sistema Nacional de Control? Justamente, pues, ejerciendo control en los sistemas de gestión y también ejerciendo el control gubernamental. ¿Y cuáles son esas acciones del control gubernamental? Son tres, ¿no es cierto? Si lo recuerdan, me lo pueden mencionar, ¿no? ¿Cuáles son esas tres acciones principales del control gubernamental? Uno de ellos es la supervisión. Faltaría dos ahí, ¿no? Si se recuerdan, me lo pueden escribir. De la misma manera, otra de sus atribuciones es exigir justamente, pues, a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en función a la que desempeñan. Eso es su atribución. Puede realizar ello, ¿no? A través de las acciones de control. Otra de sus atribuciones es, pues, ¿no? Acceso a registros, documento e información. Accesibilidad de carácter secreto, como hemos mencionado, bajo el principio que corresponde a la Contraloría o al control gubernamental. Asimismo, puede ordenar acciones de control, supervisar el cumplimiento de recomendaciones, disponer inicio de acciones legales, normar y velar por la implementación de las OSI en todas las entidades públicas, aprobar el Plan Nacional de Control, por ejemplo, emitir opinión previa sobre adquisiciones secretas, en caso de las militares, ¿no? Autorización previa de presupuestos adicionales de obra. ¿Qué relevantes atribuciones nos podemos detectar aquí? Designar, por ejemplo, las sociedades de auditoría, son las atribuciones del Sistema Nacional de Control. Requerir apoyo o destaca de funcionarios relevantes, ¿no? Por ejemplo, se puede requerir un apoyo, ¿no? De un funcionario de cualquier entidad pública, la Contraloría. Asimismo, el Sistema Nacional de Control, pues, dentro de sus atribuciones, recibe, atiende denuncias y sugerencias, promueve la participación ciudadana, participa también en los procesos judiciales, recibe y fiscaliza que declaraciones juradas de ingreso de bienes y rentas. De la misma manera, verifica que el cumplimiento de las prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios públicos, puede citar y tomar declaraciones a las personas, puede ejercer el control de desempeño de las ejecuciones presupuestales en las entidades públicas, puede asumir la defensa del personal de la institución incurso en acciones legales, porque muchas entidades públicas, ¿no? Cuando la Contraloría ejerce acciones de control, el personal a cargo de esas acciones de control pues sale denunciado, ¿no? Por las entidades públicas. Y el sistema de control, el Sistema Nacional de Control, pues asume la defensa, corre bajo su responsabilidad la defensa del personal o de su personal que ha sido denunciado. ¿Qué injerencia, qué importancia tiene pues también, ¿no? El Sistema Nacional de Control en los sistemas administrativos? Entonces, en los sistemas administrativos, pues, ¿no? El Sistema Nacional de Control va a tener, pues, justamente injerencia, justamente en los procedimientos, ¿no? Que utilizan las instituciones públicas. ¿De qué manera? Justamente supervisando, pues, la conducta pública de los funcionarios y servidores públicos. De la misma manera, pues, en los sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Control va a tener la finalidad de que
justamente pues el limitar esa discrecionalidad de la administración pública en el uso de los recursos públicos. Va a regular la forma en que se deben, por ejemplo, realizar los procesos, a través de qué, de principios, normas, procedimientos y también técnicas. Todo esto con qué objetivo, ¿no? Para asegurar pues que el uso eficiente de los recursos públicos, ¿no? Y eso ya que esos recursos públicos en las entidades públicas tienen que cumplir sus fines en la entidad, en las instituciones públicas. A eso va a enfocarse pues el Sistema Nacional de Control en el tema de los sistemas administrativos, que respondan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Ahora, sobre las estrategias de anticorrupción, más conocido como la estrategia de anticorrupción 360, ¿de qué manera suma el Sistema Nacional de Control, no? ¿Cómo tiene su participación? ¿De qué manera participa? Por ejemplo, promoviendo legislaciones integradas, ¿no? Asimismo también con el sector privado, ¿no? Con un sector privado decidido que también contribuye a la lucha anticorrupción. También pues con la gestión pública eficiente a través del control interno en las entidades públicas. También educación, promoviendo la educación en valores en todas las entidades públicas. Con la transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo el control externo. Y también pues, ¿no? Promoviendo compromisos políticos al más alto nivel en todas las entidades públicas. De esa manera, pues, el Sistema Nacional de Control se involucra en la estrategia o en la lucha anticorrupción. Ahora, sobre las estrategias del ente de control, cuando se trata de recursos públicos, que obviamente debe responder al desarrollo y bienestar de los ciudadanos, y esos recursos públicos, más el logro del bienestar, del desarrollo, bienestar y desarrollo de la ciudadanía, pues debe contribuir a una reforma, a una nueva modernización de la gestión pública, ¿no? Para lo cual pues se requiere un control integral para que se cumpla ese objetivo. ¿De qué manera entonces cumple ese su objetivo, ¿no? El Sistema Nacional de Control, con un control integral, es decir, ejerciendo control preventivo, realizando auditorías especializadas, por ejemplo, realizando evaluación de cumplimiento de políticas públicas, con auditorías de desempeño, y también pues promoviendo sanciones administrativas en caso sea necesario, y también pues en el tema de análisis de la información, y también pues en los enfoques de cliente-producto, es decir, ¿no? Que todo accionar de las entidades públicas tenga un resultado, tenga un producto. Pero un producto pues sostenible. Se refiere pues no a los proyectos, programas que ejecutan las entidades públicas, que deben responder a las demandas ciudadanas. ¿Qué medidas anticorrupción pone en práctica el Sistema Nacional de Control? O se involucra a corto plazo en las sensaciones de control, ¿no? Cuando hay sensación de impunidad o cuando hay sensación de control a mediano plazo, a corto plazo, y cuando hay a mediano plazo, promueve pues el autocontrol y control preventivo, y a largo plazo pues motiva cambios estructurales, ¿no? Entonces pues de esa manera pues el sistema de control, basta que haya una sensación de control, entonces todas las entidades públicas pues deben mejorar su accionar, ¿no? Sobre todo en el uso del manejo de recursos públicos y bienes. ¿Sí? El no tomar en cuenta, por ejemplo, una sensación de control puede acarrear en el futuro, pues, ¿no? A una sensación de impunidad. Pues ya se va a normalizar muchos casos que vemos actualmente, ¿no? En casos de manipulación de fondos, actos de corrupción. No se tomó en cuenta desde el inicio, ¿no? La sensación de control, ¿sí? Si bien es cierto, los funcionarios titulares de entidad saben que deben ejercer control interno, simplemente no lo hacen, perciben, tienen esa sensación de que algo no está viendo mal, pero lo dejan pasar así, ¿no? Y por ende, pues están dando camino a la sensación de impunidad,
y eso no debe ocurrir, ¿no? Y eso está ocurriendo actualmente, ¿no? Y eso, pues, está elevando cada vez más los índices de corrupción, pero si se tomaran las medidas anticorrupción a corto plazo, medio a largo plazo, entonces se reduciría, creemos, los índices de corrupción. Ahora, sobre los servicios implementados o productos por parte de la Contraloría. La Contraloría, por ejemplo, busca impacto a corto plazo, ¿sí? Con sus acciones de control, por ejemplo, cuando realiza suspensión de cuentas, ¿no? Cuando realiza carpetas de control, cuando realiza operativos de control, cuando realiza o cuando revisa las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, o cuando realiza auditorías de cumplimiento con enfoque anticorrupción. Cuando realiza ese tipo de acciones, pues está ejerciendo su potestad de realizar control de impacto a corto plazo. Ahora, cuando realiza control de impacto a mediano plazo, entonces, pues, ¿no? Ahí tiene su plataforma, por ejemplo, de Infobras, realiza o involucra auditorías juveniles, realiza conferencias internacionales anticorrupción. Asimismo, pues, tiene ahí su plataforma también, ¿no? Del barómetro de la gestión pública, promociona la ética de la gestión pública, realiza auditorías de desempeño y obviamente la rendición de cuentas rediseñado, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, la Contraloría implementa sus servicios a mediano plazo para que en el tiempo siempre estén disponibles, visibles, todo esto es su accionar que impacte, pues, a mediano plazo. Ahora, en cambio, a través de las otras entidades, también, ¿no? Realiza, por ejemplo, sanciones civiles, sanciones penales, fiscalización por los consejos regionales o locales, que tienen esa función, ¿no? Por parte de gobiernos regionales, locales, que deben realizar acciones de fiscalización. Eso a corto plazo, ¿no? Que debe realizarse de manera permanente, de manera continua, y a mediano plazo, que se debe promover, por ejemplo, ¿no? La meritocracia en el sector público, que tanta hace falta en estos tiempos. Asimismo, implementar el control interno, fortalecimiento, por ejemplo, de los partidos políticos, rediseñar, por ejemplo, procesos de la administración pública, implementar la gestión pública por resultados en las entidades públicas, incorporar, por ejemplo, la cultura anticorrupción en los diversos sectores, no solamente, pues, no, en el sector de educación. De esa manera, pues, las entidades públicas pueden contribuir a mediano plazo para que el control o el sistema nacional de control tenga, pues, alcance, pero ya en base a objetivos y resultados. Hablando sobre el control en las regiones, ¿no? ¿Quién ejerce el control en los gobiernos regionales y locales? La gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Quién ejerce el control eh, en los gobiernos regionales y locales? Según la Constitución y las leyes orgánicas de gobiernos regionales y locales, la fiscalización permanente corresponde ¿a quién? Al Congreso de la República, a los consejos regionales y consejos municipales y también a la ciudadanía. Y aquellas entidades que tengan atribución, ¿no? Por mandato constitucional para, por ejemplo, ejercer control también, pues, ¿no? Los sistemas administrativos y funcionales. Todas esas acciones corresponden a la fiscalización permanente que deben realizar los gobiernos regionales y locales. Ahora, sobre la auditoría y control gubernamental, ¿a quién le corresponde, no? A las OSIs y también a la Contraloría.
Entonces, cuando hablamos de la presencia del control en las regiones, nos da a entender, ¿no es cierto?, de qué manera está descentralizado el Sistema Nacional de Control. Por ejemplo, se conoce que hay 24 oficinas regionales de control, más conocido como las ORS, ¿no? Los cuales pues se vienen fortaleciendo en su operatividad sobre todo, que año a año pues, ¿no? Se va mejorando. De la misma manera, pues, ¿no? Que sea designado personal de la Contraloría como jefes de la OSI en todos los gobiernos regionales. De la misma manera, también se ha fortalecido la capacidad operativa de las OSIs con personal de la Contraloría, ¿no? En promedio 5 profesionales por gobierno regional. Entonces queda pendiente todavía la transferencia, ¿no?, de recursos de los gobiernos regionales a la Contraloría para continuar pues fortaleciendo la capacidad operativa de las OSIs o de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, hay cosas pendientes todavía, por ejemplo, en el control de las regiones, ¿no? Fortalecer, mejorar todavía el tema presupuestal para que pues el Sistema Nacional de Control realmente ejerza sus acciones de manera independiente y autónoma. Entonces, también pues cuando se habla del control interno en los gobiernos regionales, estamos hablando de autocontrol. Todos los gobiernos regionales y obviamente también locales tienen que ejercer su acción de autocontrol. Es decir, ahí están haciendo implementando pues, ¿no?, el control interno, a quien corresponde a todos los funcionarios y servidores del Estado, ¿no? Quienes deben controlar su trabajo, deben detectar deficiencias y desviaciones y efectuar correctivas para el mejoramiento. Haciendo todo ello, pues están implementando de manera eficiente y eficaz el control interno de su entidad. Asimismo, realizan acciones de autorregulación, en el que todas las instituciones públicas están llamadas, pues, ¿a qué? A desarrollar disposiciones, métodos, procedimientos. ¿Para qué? Para asegurar, pues, la eficacia, la eficiencia y también, pues, la transparencia y la legalidad en los resultados que se proponen. Y también la autogestión, en el que toda entidad pública, pues, ¿no?, debe conducir de manera planificada, debe ejecutar, debe coordinar y también evaluar las funciones, ¿no?, a su cargo, conforme a las normativas existentes y conforme a los objetivos previstos como institución. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los principales responsables en controlar? Los titulares y los funcionarios es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les corresponde, pues, ¿no?, implementar y mantener y perfeccionar, pues, el control interno de sus instituciones públicas. También, pues, verificar la efectividad y la oportunidad de su aplicación, efectuar la autoevaluación del control interno, demostrar y mantener, pues, la probidad y los valores éticos y promoverlos también con el ejemplo a los demás servidores de la entidad pública. También, pues, como titulares y funcionarios, tienen que disponer acciones correctivas ante cualquier irregularidad detectada, ¿no? Y también implementar, pues, oportunamente las recomendaciones, las acciones correctivas. Y en tercer orden están, pues, los consejeros. Los consejeros siempre van a efectuar control político, ¿no?, así como los congresistas. Ellos van a participar con su voto, ¿no?, en la toma de ciertas decisiones de gestión, van a fiscalizar las acciones de los titulares y funcionarios y también van a denunciar irregularidades o actos de corrupción detectados. ¿Qué tan eficiente, nos preguntamos, ¿no?, es la labor de control que realizan los consejeros y los regidores, por ejemplo, ¿no? Realmente efectúan control político, fiscalización correcta, fiscalizan realmente las acciones de los titulares y funcionarios, realmente tienen esa capacidad de denunciar irregularidades o cualquier acto de corrupción. Es la pregunta que lanzamos, ¿no? Seguramente va a haber muchas opiniones
discrepantes al mismo tiempo. Otros dirán que sí, otros dirán no, regular, nulo, conforme a la realidad que ven en sus gobiernos regionales y locales. Todo ello como marco introductorio, eso ha sido, ¿no?, sobre el Sistema Nacional de Control. Ahora nos vamos a abocar, a tocar rápidamente, pues, justamente a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Control. En primer orden, vamos a hablar sobre la Contraloría General de la República, ¿no?, que como vemos es el ente rector, ente técnico del Sistema Nacional de Control. Entonces, la Contraloría va a tener facultades de ¿qué? De supervisar la legalidad de la ejecución de los presupuestos del Estado. ¿Solamente la parte presupuestal? No, también de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones que están sujetas a control. ¿Qué más hace la Contraloría? Tiene como misión dirigir y supervisar, pues, ¿no?, el control gubernamental de manera eficiente, de manera eficaz, y su accionar siempre va a estar orientado al fortalecimiento, a la transparencia de la gestión en las entidades públicas. Asimismo, también, pues, la Contraloría, con sus acciones de control, busca, pues, ¿no?, promover valores, responsabilidad en los funcionarios y servidores públicos. Entonces, pues, todas esas funciones de la Contraloría, pues, está escrito, ¿no?, en el artículo 82 de su ley orgánica, que es una entidad también, pues, descentralizada de derecho público. ¿Cómo se descentraliza la Contraloría? A través de las OSIs, ¿no es cierto? La Contraloría, como sabemos, también goza, pues, de autonomía conforme a su ley orgánica. Y también, pues, como sabemos, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque supervisa la legalidad de la ejecución de los presupuestos y de todas las operaciones de la deuda pública y de todos los actos de las entidades públicas. Esa es la principal función o rol de la Contraloría, ¿no? No solamente ver la parte presupuestal, la parte de las operaciones de las entidades públicas, también supervisa, vigila, verifica los actos de los funcionarios en las entidades públicas. Entonces, pues, la Contraloría va a vigilar, o se va a encargar de vigilar, de cuidar el recurso de todos, ¿no? Todo recurso del Estado nos pertenece a todos. Y el ente encargado de vigilar, cuidar, es la Contraloría. Ya que con ese dinero, pues, se construyen, ¿no?, colegios, hospitales, carreteras, etcétera, y todas las obras que requiere la ciudadanía. Asimismo, también, pues, la Contraloría, con la función, con su rol que cumple, va a promover una gestión cada vez más eficaz y moderna de los recursos públicos. Y esa gestión de esos recursos tiene que perseguir, pues, ¿no?, un beneficio, pero beneficio, pues, para todos, no solamente para un grupo, para un sector. De la misma manera, pues, con su accionar, la Contraloría va a promover la lucha contra la inconducta funcional y contra la corrupción. ¿Con qué acciones? Previniendo, detectando y sancionando. Va a promover también, pues, la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. ¿De qué manera? Realizando estudios, metaanálisis y auditorías de desempeño. Y para ello, como vemos, se va a apoyar en sus demás órganos, ¿no?, en las OSIs y en las SOAS. ¿Bajo qué mandato constitucional la Contraloría General de la República ejerce sus funciones? Conforme al artículo 81-82, que indica que la Contraloría, pues, es el órgano supervisor, autónomo y rector del Sistema Nacional de Control, que supervisa la ejecución de los presupuestos del Estado. ¿Qué más? Las operaciones de la deuda pública.
los actos de las instituciones que están sujetas a control y también va a realizar o va a auditar la cuenta general de la República. ¿Bajo qué marco normativo ejerce sus funciones la Contraloría de la República? Habíamos mencionado la ley de fortalecimiento, ¿no? La ley 30.742, que fortalece, ¿no?, la Contraloría y el Sistema Nacional de Control. ¿De qué manera fortalece esta ley a la Contraloría? La 30.742. Le permite tener acceso directo, por ejemplo, ¿sí? Le va a permitir tener acceso directo a la información pública, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Le va a permitir realizar enfoques preventivos de la corrupción, ¿no?, en el marco de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, para generar confianza en la ciudadana por parte de quienes, de las entidades públicas. Asimismo, bajo este marco normativo, pues se ha creado, ¿no?, la Vicecontraloría de Integridad, que de alguna manera, pues, ¿no?, evalúa la idoneidad, la probidad, primero de los titulares, sobre todo de los funcionarios públicos, que al final de cuentas son los que manejan la parte técnica, la parte operativa en las entidades públicas. Asimismo, este marco normativo también, pues, ¿no?, le permite realizar procedimientos simplificados para casos flagrantes, para actuar de oficio en el momento, ¿no? ¿Qué qué más le beneficia ese marco normativo? La obligatoriedad de publicar los informes de control, el fortalecimiento, por ejemplo, de las gerencias regionales, la capacidad de infraestructura, código de ética en la función pública, la cobertura de los jefes de la OSI en todas las municipalidades provinciales a nivel nacional. ¿Qué otros instrumentos propone, ¿no?, la Contraloría para la mejora de la gestión pública? Pues la Contraloría, pues, sugiere, ¿no?, como se dice, da 3 consejos, 3 tips, 3 recomendaciones para mejorar la gestión pública. ¿Cuáles son ellos? Que en toda entidad pública se implemente, pues, el Sistema Nacional de Control, que se realice el registro de funcionarios y servidores públicos sancionados y que se identifiquen, o que se realice la identificación de riesgos. Ahí hemos mencionado, ¿no?, algunos riesgos, ¿no? Riesgos normativos, riesgos internos, riesgos externos, ¿sí?, que de alguna manera, pues, puede debilitar el control interno de la entidad. Pero, sin embargo, las entidades públicas, para prevenir, tienen que tener ya un control de ello, ¿no? Un instrumento que les permita ya planificar acciones en caso de cualquier riesgo que exista. Ahora, sobre el ámbito de competencia de la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría, pues, o el Sistema Nacional de Control, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene injerencia, pues, prácticamente en todas las entidades, en los organismos autónomos e institucionales, personas de derecho público, en las entidades privadas, por los recursos públicos que reciben, en las actividades empresariales del Estado, con excepción de empresas de economía mixta, tiene injerencia en el gobierno central, gobiernos regionales, locales, y en todas las unidades administrativas del Poder Legislativo y Judicial. Bueno, el legislativo está en duda, ¿no?, porque ya no tiene mucha injerencia. ¿O alguna vez ustedes han escuchado que la Contraloría va a ejercer control, de fiscalización al Poder Legislativo? No, ya no, porque el mismo Congreso se ha encargado, pues, de limitar el control de la Contraloría al Poder Legislativo. ¿Qué funciones de la Contraloría General de la República podemos resaltar, ¿no?, en este cuadro, en este esquema? La Contraloría va a formular recomendaciones, va a dictar normas técnicas, va a declarar responsabilidades de los servidores públicos, va a informar de los casos de las infracciones legales, va a presentar el informe de la Cuenta General de la República, va a ejercer el control posterior externo.
Esas son funciones más relevantes de la Contraloría. Y como vemos, así como tiene funciones, tiene atribuciones, ¿no? Los más relevantes va a supervisar, por ejemplo, supervisa el cumplimiento de las recomendaciones que realizan todas las entidades públicas, puede acceder a los registros y documentos e información de las entidades públicas y por ende también de los servidores públicos, aprueba el Plan Nacional de Control, pueden presentar informes de la cuenta general, realizan autorizaciones previas a los presupuestos adicionales de obra, ordenan acciones de control, ¿sí? Disponen inicio de acciones legales, realizan normas y velan por la implementación de las OSI en todos los gobiernos locales, absorben consultas, emiten pronunciamientos, informan previamente sobre otras garantías que otorga el Estado, reciben, atienden denuncias y sugerencias, promueven la participación ciudadana, ejercen control y desempeño en la ejecución presupuestal, reciben, fiscalizan declaraciones juradas de ingresos y bienes y rentas de quienes, de los funcionarios públicos, dictan disposiciones para articular el control con planes y programas nacionales, verifican también pues el cumplimiento, ¿no?, de las prohibiciones, incompatibilidades de los funcionarios públicos, pueden citar y tomar declaraciones a las personas, emitan disposiciones o también implementan operativamente cualquier acto de corrupción administrativa, establecen procedimientos de control de donaciones al exterior. Como vemos, pues la Contraloría tiene bastantes atribuciones, ¿no? Hablando sobre la facultad sancionadora, ¿no?, de la Contraloría General de la República, que como sabemos, está debilitada en estos tiempos, ¿no? Entonces, la facultad sancionadora de la Contraloría, pues, lo ejerce justamente, pues, en cumplimiento de su misión, en cumplimiento de sus atribuciones. Desde esa facultad, pues, la Contraloría puede aplicar directamente sanciones por la comisión de infracciones que hubieran cometido. ¿Quiénes? Las entidades que están sujetas a control, los funcionarios y servidores públicos y las sociedades de auditoría, las personas jurídicas naturales que manejan recursos y bienes del Estado, o que hayan requerido pues información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las entidades. Entonces, de esa manera, pues, la Contraloría ejercía su potestad sancionadora en las entidades públicas. ¿Qué sanciones se aplicaron? Sanciones de tipo administrativo funcional, que estaba amparado en ese entonces por su resolución de Contraloría 134, y también sanciones de tipo de infracciones de ejercicio de control, ¿no?, que estaba amparado con su ley 30.288, tipificación de conductas infractoras, ¿sí?, los cuales han sido debilitados, obviamente, ¿no?, en estos últimos años por el Poder Legislativo. Entonces, bajo esa facultad sancionadora, pues la Contraloría busca lograr objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos? Prevenir. ¿Con qué estrategias? Con la gestión de riesgos, con la ética pública, con la transparencia y acceso a la información, con el sistema de denuncias, con el sistema de infobras, con centro de atención de denuncias inmediatas. Otro objetivo, ¿no?, con la detección. ¿Con qué estrategias? Con la fiscalización patrimonial, a través de declaraciones juradas, rendición de cuentas, con las operaciones especiales que cuando se requería, ¿no? Y su objetivo de sancionar, que se la quita prácticamente, ¿no?, en el que podía realizar fase instructiva y procedimiento sancionar. Eso es lo que se le ha quitado pues últimamente, o debilitado a la Contraloría, ¿no?, esta facultad sancionadora. Ya no puede realizar
pues fase instructiva, procedimiento sancionador. Solamente ahora se dedica a hacer su informe y listo, su informe nada más. Con eso queda su trabajo. ¿Qué otros objetivos perseguía justamente normativa técnica, ¿no? ¿Con qué estrategias? Realizando proyectos, formación y comunicación, supervisión, mejora continua. Todo ello pues lo hacía acorde a su plan de acción, o lo realiza, ¿no? Excepto ya este tipo de sanciones, ya está de manera prácticamente paliativa lo realiza, ¿no? Ya no tiene esa facultad sancionadora de hacer fases instructivas de procedimientos sancionadores. En algunos casos sí, pero en casos así ya de, por ejemplo, de alta corrupción, ya no puede actuar la Contraloría, ¿no? Le han quitado las alas en eso, le han cortado las alas. Hablando de su facultad sancionadora, cuando todavía realizaba esas acciones así de manera real, sin ningún impedimento, podía realizar facultad sancionadora por infracciones al ejercicio de control. Por ejemplo, cuando se detectaba la obstaculización o dilatación para el inicio de una acción de control, ¿por parte de quién? De las entidades públicas o funcionarios, obviamente, o cuando había pues la omisión por incumplimiento y la implementación de los órganos de auditoría interna en las entidades públicas, o cuando detectaban pues la interferencia o impedimento para el cumplimiento de las funciones inspectivas inherentes al control gubernamental, o cuando se realizaba pues la omisión de implementación de medidas correctivas recomendadas en los informes realizados por el órgano del Sistema Nacional de Control. Entonces, antes su facultad sancionadora llegaba a eso, ¿no? Si una institución no implementaba las recomendaciones que daba la Contraloría, entonces ello era causal de una sanción. Ahora no, ¿no? Les dan plazo, les dan tiempo para que lo implementen. Por infracciones al ejercicio de control, también tenían esa facultad sancionadora, ¿no? ¿En qué casos? Por ejemplo, en uno de ellos, ¿no? Cuando se hacía la omisión o deficiencia del ejercicio de control gubernamental o en el seguimiento de medidas correctivas. O cuando se hacía, por ejemplo, incumplimiento, ¿no? En la remisión de documentos e información en los plazos que señalaba la ley y reglamentos. En esos casos, ¿no? Ahora ya no tanto. Por ejemplo, cuando se realizaba incumplimiento de los requisitos para la asignación de las sociedades de auditoría, también, ¿no? Era sancionable. O cuando se incumplía con mantener al día los libros, registros, documentos ordenados de acuerdo a lo establecido por la normativa por un periodo de no menor de 10 años. Entonces yo también era sancionable, ¿no? Hasta aquellos años. Ahora ya, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizaba también, pues, ¿no? El incumplimiento de resoluciones o rescisiones de contratos celebrados con una sociedad de autoría, yo también era sancionable. Sobre todo cuando, por ejemplo, era sancionable cuando se realizaba la suscripción directa de contratos con entidades comprendidas en el ámbito del control o del Sistema Nacional de Control, ¿no? Por servicios de auditoría y otros, ¿no? Con infracciones de reglamento a designación de sociedades. También eso también era sancionable. Ahora ya no es sancionable, sino regularizable. Les dan plazo para que cumplan, ¿no? Y también pues era sancionable, bajo la infracción de crisis de control, la presentación de documentos de procedencia ilícita para lograr el registro o participación en los concursos públicos de méritos. En esos casos sí, ¿no? Lo derivan, ¿no? A las entes del sistema de justicia, ¿no? Que en muchos casos queda sin efecto, ¿no? Cuando se trata de alta corrupción. Por eso, a ver que nos preguntaban por qué la Contraloría ha perdido su poder sancionar, es que ya, pues, ¿no? Casos relevantes, importantes, ya prácticamente no tiene relevancia su accionar, ¿no? Casos simples, sí, ¿no? En materia de responsabilidad administrativa funcional, ¿qué facultades sancionadoras tenía la Contraloría? Entonces, la responsabilidad administrativa funcional, pues, ¿no? Como sabemos, era cuando los servidores incurrían en el incumplimiento
de los ordenamientos, las normativas existentes, ¿no? Y incumplían también pues, las normas internas de la entidad en la que laboraba. Eso era sancionable, ¿no? Entonces ahí vemos algunas conductas infractoras que eran sancionables, ¿no? Por ejemplo, realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento, o incurrir en cualquier acción o omisión que suponga pues la transgresión grave de los principios, deberes, prohibiciones, señalado pues, ¿no? En la norma técnica y también en el marco de la probidad de la función pública. Ello también era sancionable. Esto todavía sí de alguna manera en este tiempo se aplica, ¿no? Todo accionar del funcionario público que no esté acorde a normativa y a su reglamento interno en la institución es todavía, ¿no? Se le puede inclusive hacer un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Con la inhabilitación. Pero también pues, los funcionarios se la saben, en muchos casos, ¿no? Presentan su recurso de nulidad y quedan libres. Por eso que hay funcionarios malos, ¿no? En muchas entidades públicas, que recorren cada institución pública para contaminar de corrupción, porque pues, que ya pues, saben el teje y maneje y saben también cómo librarse en caso sean sancionados. ¿Por qué? Porque la acción de control de la Contraloría lamentablemente es débil. ¿Qué modificaciones se ha realizado a la Ley 27.785? Por ejemplo, desde la promulgación de la Ley 27.700 se han realizado estas modificaciones, ¿no? La Ley 30.742, que es la primera ley que modifica la Ley del Sistema Nacional de Control, que es una ley, como dijimos, para fortalecer, pues, ¿no? La Contraloría de la República, el Sistema Nacional de Control, en el que se modifican diversos artículos, ¿no? Luego vino, pues, la Ley 30.833, que declara la situación de emergencia, ¿no? Al Consejo Nacional de Magistratura y suspende, y se suspendió, pues, ¿no? Su ley orgánica, en el que se usa inclusive la incautación. La ley 31.227, que es la ley que transfiere, pues, la Contraloría General de la República a la competencia de recibir, ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a las declaraciones juradas e intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos. ¿En qué año salió esta ley? En el año 2021, la 32.227. Que le da más responsabilidades para que sancione, ¿no? Para que ejerce control, fiscalización y sanción. Y la ley 38.280, que es la última ley que se le viola. ¿Para qué? Para que es una ley, ¿no? Que tipifica las conductas infractores en materia de responsabilidad administrativa funcional para que la Contraloría pues ejerza su facultad sancionadora. Obviamente el Poder Legislativo está libre de eso, ¿no? Porque le ha puesto un candado ahí. Muy bien, eso sobre la Contraloría. Ahora, ¿cómo está estructurado la Contraloría, no? Primero tiene a su Contralor, luego tiene su Vicecontralor. Como toda entidad pública, tiene su OSI, su Procuraduría, su Escuela Nacional de Control, su Secretaría General, sus diversas dependencias, ¿no? Entonces, el Contralor General de la República, ¿por cuánto tiempo dura su mandato? 7 años. ¿Quién lo elige? El Congreso. ¿Cuál es su rango? Tiene rango de ministro de Estado. ¿Quién le subsigue en el cargo? El Vicecontralor, luego la Procuraduría y la Escuela Nacional de Control. ¿Y quién es el Contralor General de la República? Es el funcionario, ¿no? De mayor rango del Sistema Nacional de Control. Y la más alta autoridad, pues, de la Contraloría General de la República. Ahí dice, pues, que no debe estar sujeto a subordinación, ni autoridad o dependencia alguna en la ejercicio de función. Pero, sin embargo, sabemos que eso lo elige, pues, o lo propone la presidencia en estos casos, ¿no? El Poder Ejecutivo. Como que desde ahí ya se va debilitando, pues, la independencia y la imparcialidad de ese alto funcionario, ¿no? Del Contralor. Entonces, el Contralor, pues, va a ejercer la conducción integral de todo el Sistema Nacional de Control.
y de la Contraloría. Y va a ser responsable ¿de qué? De establecer, pues, ¿no? Políticas, estrategias, objetivos institucionales. De la misma manera, pues, va a dictar normativas para que regulen y supervisen sus acciones y funcionamiento. ¿Qué facultades tiene? Sus facultades están conformes a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, ¿no? El vicecontralor, que viene a ser, pues, ¿no? El segundo funcionario de más alto rango del Sistema Nacional de Control. Reemplaza, ¿no? Al contralor en caso de ausencia, impedimento temporal o vacancia. Tiene a su cargo ¿qué funciones? La dirección, la supervisión de las labores de carácter técnico, operativo que se ejecutan en todos los órganos del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y va a ejercer también pues, las atribuciones que le delega el Contralor General de la República. Entonces, la Contraloría General de la República, pues, ¿no? Amplía su cobertura de control y ofrece a los ciudadanos de todo el país, pues, un espacio para que puedan acceder a sus servicios, ¿no? Para lo cual ha implementado, pues, ¿no? Las gerencias de coordinación regional y las contralorías regionales. ¿Y qué son las gerencias de coordinación regional? Justamente son como pequeñas contralorías, ¿no? Que están macro desconcentradas, pertenecen al sistema de control y su principal función va a ser que la conducción de los servicios de control gubernamental posterior y simultáneo que ejecutan las contralorías regionales. Así como va a supervisar, va a ejecutar los servicios de control, ¿no? Y también, pues, obviamente, los servicios que van a estar relacionados a las entidades públicas, quienes se encuentran bajo su ámbito. ¿Para qué? ¿Con qué afán existen las gerencias de coordinación regional? Para lograr, pues, un control gubernamental más eficiente y activo en las diversas regiones del país, pues, ¿no? ¿Y a cargo de quién está la gerencia de coordinación regional? Si alguien lo sabe, me lo puede escribir. ¿A cargo de quién está la gerencia de coordinación regional? Está a cargo de un gerente de coordinación regional, ¿no? Entonces, en todo el país, pues, se han establecido 4 gerencias de coordinación regional. La gerencia de coordinación de Lima, la gerencia de coordinación regional norte, la gerencia de coordinación regional centro y la gerencia de coordinación regional sur. Ahí vemos, ¿no? En el mapa, los ámbitos de las gerencias de coordinación regional. Por tema de tiempo vamos a mencionar uno de ellos. Por ejemplo, a ver, la gerencia de coordinación regional del norte, ¿qué departamentos lo componen, no? Está la Contraloría Regional de Chiclayo, la de Tumbes, la de Piura, la de Trujillo, la de Cajamarca, la de Moyobamba, la de Chachapoyas. ¿Sí? Y la gerencia de coordinación regional del centro, ¿qué departamentos lo componen? Huancayo, la gerencia o la Contraloría Regional de Huancayo, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Pucallpa, Cerro de Pasco. Entonces, así podemos ver, ¿no? Los ámbitos de la gerencia de coordinación regional. Como vemos, pues, cada gerencia de coordinación regional está a cargo de varios departamentos, ¿no? Entonces se conocen, ¿no? 27 contralores regionales, 1902 contralores de la Contraloría General de la República en Lima y Callao, y 1214 colaboradores de las contralorías en las regiones. Lo cual es obviamente variable, ¿no? No es fijo. Acorde a cada necesidad de servicio. Eso sobre la Contraloría. Ahora sobre las OSIs. ¿Qué podemos decir sobre las OSIs, que es el otro órgano que conforma el Sistema Nacional de Control? Las OSIs ejercen, pues, sus funciones en las entidades con dependencia funcional técnica respecto de la administración de las entidades públicas, ¿no? Conforme a su competencia. Están sujetos a los principios, atribuciones establecidos
en la ley y a las normas emitidas por la Contraloría General de la República. Entonces, los órganos de control institucional, pues su actuación está regulada en la resolución de Contraloría 392/2020. Ya su directiva existente 020, ¿no? Que es la directiva de los órganos de control institucional. Entonces, la ley 27.785, pues, ¿no? Implementa la creación de las OSIs en todas las entidades públicas, que tengan una dependencia funcional. Es decir, que estén sujetos a los lineamientos, disposiciones del Sistema Nacional de Control, y deben actuar de manera independiente, de manera técnica, dentro del ámbito de su competencia. ¿Quién está a cargo de las OSIs? Los jefes, ¿no? Los jefes de control institucional. ¿Quiénes designan a los jefes de las OSIs? El Contralor General de la República, ¿no es cierto? Ellos designan a los jefes de las OSIs. ¿Por qué es necesario que exista en las entidades un control institucional o un órgano de control institucional? El artículo 17 de la ley 27.785 indica, ¿no?, que las entidades que están pues comprendidas en el artículo 3, gobiernos centrales, gobiernos regionales, gobiernos locales, y también poder legislativo, judicial, ministerio público y órganos autónomos, así como todas las empresas que tengan participación accionaria en el Estado, tienen que tener necesariamente una OSI, un órgano de auditoría interna, ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad. Las OSIs, pues, van a constituir en una entidad pública como unidades especializadas, ¿no?, que van a ser responsables ¿de qué? De llevar a cabo, pues, el control gubernamental de la entidad. Por eso es importante. Por eso es necesario. Sin embargo, también, pues, las OSIs tienen labores incompatibles con las funciones que realizan, ¿no? Por ejemplo, verificar denuncias, quejas, reclamos, otros aspectos relativos a las relaciones laborales entre funcionarios y servidores de la entidad. Sustituir a funcionarios y servidores en el cumplimiento de sus funciones vinculadas a la implantación y funcionamiento del control interno. Visar o refrendar documentos y comprobantes para aprobación de actos o operación de la administración. Ejecutar toma de inventarios, registro de operaciones, participar en labores propias de la administración. Esas son labores incompatibles que no le corresponden, pues, a las OSIs, ¿no? ¿Cuál es la misión de las OSIs? La correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad. Desde el cual, pues, las OSIs buscan cautelar la legalidad, la eficacia de qué, de sus actos y operaciones, ¿no? Así como el logro de los objetivos resultados, mediante qué, la ejecución, pues, de las acciones y actividades de control que realizan. ¿Y a qué contribuye su accionar de la OSI? Contribuye en el cumplimiento de los fines y metas institucionales en las entidades públicas. Y entonces nos preguntamos entonces, ¿cuál es el rol de las oficinas de control interno que existen en todo el país? Rol de acompañamiento. ¿Para qué? ¿Para qué realizan rol de acompañamiento las OSIs? Por ejemplo, para asesorar en la identificación y prevención de los riesgos, para evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas, para acompañar en las recomendaciones orientadas a la mejora y la eficacia de las operaciones, y obviamente para implementar y fortalecer el control interno de las entidades. De ahí su rol de acompañamiento de las OSIs. En su rol de evaluación y seguimiento, ¿qué rol va a cumplir las OSIs? Va a estar encargado, por ejemplo, de la evaluación independiente del sistema de control interno y también, pues, ¿no?, de proponer recomendaciones, sugerencias que van a contribuir al mejoramiento, optimización en la entidad pública. Entonces, la evaluación independiente que va a realizar las OSIs va a realizarlo a través de ¿qué? A través de la evaluación del sistema de control interno y a través de las auditorías internas. De esa manera va a realizar su rol de evaluación y seguimiento. ¿En qué? En las entidades públicas. Su rol frente a la administración del riesgo. ¿Qué rol va a cumplir en la administración del riesgo las OSIs? Deben contar, ¿no?, con una política de administración de riesgo, ¿no?, lo cual va a permitir
un manejo adecuado de los riesgos. ¿Para qué? Para lograr, pues, con eficacia el cumplimiento de los objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia en la entidad. Pues las OSIs van a asesorar a las instituciones en la identificación, en la prevención de estos riesgos, ¿no?, que puedan afectar el logro de los objetivos, para lo cual van a realizar, pues, evaluación y seguimiento de los mismos, ¿no? ¿Qué otro rol van a cumplir las OSIs? Rol de fomento de la cultura del autocontrol. ¿De qué manera? Por ejemplo, se van a involucrar en la cultura de autocontrol o van a promover la cultura del autocontrol, el cual va a permitir, ¿qué cosa, no? Proyectar, por ejemplo, que todos los servidores en las entidades públicas puedan tener mejor entendimiento para evaluar la gestión y avanzar hacia la mejora continua. Así que fortalecer el autocontrol, ¿no?, como principio de los servidores en las entidades públicas, ¿no? No solamente en el sector minero. Muy bien, eso sobre los roles que cumple, pues, ¿no?, las oficinas de control interno o los órganos de control interno. Ahora, las sociedades de auditoría. Si alguien tuviera alguna consulta, algo que agregar, algo que consultar, algo que tal vez no está en duda, pueden escribirlo, ¿no? Me lo pueden preguntar. ¿Quieren agregar tal vez algo más? Bienvenido sea. Y finalmente, ¿no?, el otro órgano del Sistema Nacional de Control, las sociedades de auditoría. Entonces, las sociedades de auditoría, pues, conforme a su normativa, es atribución exclusiva de la Contraloría General de la República. Entonces, la designación lo va a designar, la designación que lo va a realizar la Contraloría. A través de la designación, emite, pues, un informe de calificación de propuesta, ¿no?, y lo publica en su aplicativo InfoSOA, aplicativo informático, a través del cual se realiza íntegramente, pues, todos los procesos de registro, designación, contratación y supervisión de los software. Entonces, la labor de control posterior externo que realizan las sociedades de auditoría se denominan auditorías, ¿no? Entonces, una de las funciones de las sociedades de auditoría va a ser realizar control posterior externo, más conocido como auditorías. ¿Dónde se aplican las sociedades de auditoría? ¿En qué campos, no? Ámbito de aplicación de las sociedades de auditoría. Según la ley 27.785, la Contraloría, como entidad que emite normativas aplicables a todas las entidades sujetas a control de manera independiente, entonces, de esa manera también, pues, ¿no?, los SOAS, conforme a esta normativa, van a tener aplicación o injerencia en su accionar en el gobierno central, en los gobiernos regionales y locales, en las unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, en los órganos autónomos constitucionales. ¿A qué nos referimos? Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, SUNAR, etcétera, ¿no? En las empresas del Estado, en las entidades privadas, no gubernamentales, en las entidades internacionales, que están, pues, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciben o administran, ¿no? Entonces, en todas esas entidades tiene o se involucra, pues, las sociedades de auditoría. Entonces, actualmente, pues, no, el registro de sociedades de auditoría, de auditores financieros, más conocido como RESAF, está administrado, ¿no?, por el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de la Contraloría General. Que se conoce, pues, ¿no?, que existen 133 SOAS inscritas, 1.842 auditores financieros
y 474 expertos registrados, que están distribuidos geográficamente de esta manera, ¿no? Tomando como ejemplo, por ejemplo, en Lima existen más SOAS, ¿no? Existen 92 SOAS, equivale a una cobertura de 68.4%. Le sigue La Libertad con 12 SOAS, equivale a 9% de cobertura. Arequipa, 6 SOAS, equivale al 4% de Arequipa, digo 4% de cobertura. ¿Y en qué departamentos hay menos SOAS? Por ejemplo, en Cusco, solo un SOA, en San Martín, un solo SOA, y así, en Moquegua, un solo SOA. Muy bien, eso sobre las sociedades de auditoría, ¿no? Que como vemos se involucra en todas las entidades públicas, ¿no? ¿Al requerimiento de quién? De la Contraloría que los contrata, que los designa. ¿Para qué? Para que realicen auditorías. Ahí hablábamos, ¿no? De personal especializado que requiere la Contraloría, ¿no? Para realizar labores de control complejos, por ejemplo, ¿no? Que demanda mano especializada para ciertos casos. Y ahí el papel que juegan las sociedades de auditoría, bueno. Porque contratar en el momento a un especialista le va a hacer, pues, le puede tomar tiempo y puede afectar, pues, ¿no? El cumplimiento de su ejercicio de control. Por eso ya tiene preparado, prevenido, pues, los SOAS, ¿no? Ahora, para finalizar, ya no sobre las herramientas de control. ¿Qué otras herramientas de control cuenta, pues, ¿no? O con qué otras herramientas de control cuenta el Sistema Nacional de Control? Entonces, la Contraloría, pues, tiene estas herramientas de control. Por ejemplo, Infobras, desde el cual se hace registro y seguimiento de las obras públicas. El SINAT, que es las denuncias en línea, desde el cual se denuncian los actos de corrupción por Internet. El barómetro de la gestión pública, ¿sí? Desde el cual, pues, ¿no? Se hace la medición de eficacia de la gestión pública en las entidades públicas. Las declaraciones juradas en línea, desde el cual se realiza el control patrimonial de los funcionarios. Y la rendición de cuentas en línea, desde el cual se hace la información de gestión anual en las entidades públicas. Otro que compete al sistema de control son las denuncias ciudadanas, ¿no? Para la lucha contra la corrupción, que de alguna manera suma, pues, ¿no? Para que el sistema nacional de control sea cada vez más óptimo. Por ejemplo, a través del servicio de atención de denuncias, ¿no? Desde el cual, pues, esto tiene el objetivo de que la Contraloría fortalezca cada vez más el servicio de atención de denuncias de corrupción a nivel nacional, ¿no? A través de esas plataformas conocidas como denuncias de la Contraloría General de la República, que pueden tener acceso a cualquier ciudadano. Ahora, el sistema integrado de denuncias igual, ¿no? Más conocido como el CAI, es el cual este canal, pues, multicanal, es digitalizable, pues digital, cuenta con carpeta ciudadana de denuncias, tiene un proceso estándar, tiene alcance nacional, el CAI, ¿no? Y también es una plataforma de denuncias anticorrupción, ya que está, ya que tiene, el CAI tiene pues interoperabilidad con estas instituciones, ¿no? Con el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Mininter, la Contraloría misma, Defensoría, el Congreso. Entonces, el sistema integrado de denuncias, pues, lo conforman o están interoperabilizadas con varias instituciones al mismo tiempo, ¿no? El cual obviamente pues también se va implementando de a pocos. Mecanismos de participación y control social, desde el cual pues no se busca promover la participación ciudadana efectiva a través de qué, a través pues de las alertas ciudadanas, ¿no? Para evitar que el uso de los bienes y recursos del Estado de manera incorrecta o que se hagan uso de los recursos públicos para fines electorales, políticos. Desde el cual pues la ciudadanía, desde el control social, se les alerta, la Contraloría les da alertas técnicas de alerta, les capacita y les sensibiliza sobre las posibles infracciones a las cuales pueden denunciar.
con el cual se busca la participación de todos los representantes de la sociedad civil, voluntarios, que ejercen control social en la ejecución, por ejemplo, de obras públicas que hemos mencionado ayer, ¿no? Visitan la obra, informa a la Contraloría pide acción a la municipalidad o a cualquier gobierno regional o municipal. Si no ve acción inmediata, la Contraloría ejerce control concurrente, etcétera, ¿no? Ahora también, pues, al control social contribuyen los auditores juveniles, ¿no? De su cual se busca promover valores éticos, los cuales, pues, ¿no? Ejercen control social de la gestión pública desde la convivencia escolar. De esa manera se busca involucrar, pues, a los escolares, a los jóvenes, ¿sí? En el control social. Desde su centro educativo pueden ejercer control social a través, como hemos visto ayer, desde las veedurías, ¿no? Escolares, en las instituciones educativas, comisarías y municipalidades. Y las audiencias públicas, ¿no? Que vienen a ser espacios de participación ciudadana, desde el cual, pues, la ciudadanía puede ejercer control social y lucha anticorrupción. Asimismo, pueden brindar información sobre las acciones que realiza la Contraloría, ¿no? Entonces, en las audiencias públicas, pues, ¿no? La población conoce, puede denunciar, puede informarse, diversas formas de control social que puede ejercer contra las entidades, hacia las entidades públicas, y la Contraloría misma, a través de las audiencias públicas, informa el rol importante que la ciudadanía cumple en el marco del control social, para que de esa manera, pues, ¿no? El trabajo de la Contraloría justamente se fortalezca con la participación ciudadana también, para los cuales, como vemos, pues, los capacitan, ¿no? Y también involucran obviamente a la juventud. Que en la realidad, ¿no? Ello no es muy notorio, sobre todo el involucramiento a los jóvenes, ¿no? Solamente se tiene como pilotos, ¿sí? En cambio, las audiencias públicas también, ¿no? Entonces, también, pues, no se hace, o no se da la debida participación, pues, ¿no? A la ciudadanía para que se involucre en el accionar de la Contraloría. Muy bien, entonces, dicho esto, pues, con esto hemos finalizado nuestra última sesión referido a nuestro curso de gestión pública y control gubernamental. Creemos haber cumplido nuestro objetivo de haber enriquecido, fortalecido sus capacidades en el tema de gestión pública y también tema de control gubernamental, dado que ya se nos acerca épocas electorales, y si es que por ahí alguien tiene, pues, una aspiración política, puede también, ¿no? Tiene las herramientas necesarias, consideramos, para ejercer, pues, si es que llega a un cargo público, ejercer control gubernamental como corresponde, y también, pues, conocer de gestión pública, que en muchos casos nuestras autoridades actuales que van por voto popular, pues, carecen, ¿no? de esos conocimientos. Dicho esto, pues, los invitamos a certificarse para darle mayor valor agregado a su tiempo invertido y a su participación. Dando las gracias y felicitarles por haber completado este curso. Conmigo será, pues, hasta una próxima ocasión, Dios mediante. Y también, pues, agradecer a ITEC por brindarme su espacio académico. Gracias a todos ustedes y buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Luis, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra última sesión de clase. Querido participante, el examen
ya se encuentra en su grupo de WhatsApp. Usted tiene habilitado desde el día de hoy hasta el día lunes para que pueda realizar su examen. Si usted ya está listo, ya puede realizar. Si no está listo, estaré enviando el video de la clase grabada para que usted pueda visualizar. Hagamos un solo clic en el siguiente enlace, por favor. Muy bien, los participantes que van a tramitar el certificado tienen estos beneficios: código QR y código único de registro. Primeramente, usted tiene que llenar sus datos correspondientes, su correo electrónico, sus apellidos y nombres. Por favor, tiene que ser en mayúscula, su número de identidad, si usted es de otro país, su carnet de extranjero, número de celular. Contarán con 10 preguntas. Por favor, les recomiendo que lean bien y marquen. Una vez que usted haya respondido las 10 preguntas, se tiene que ubicar al final y solamente tiene que hacer un solo clic en enviar y ya se envió el examen. Usted puede ver su puntaje en ver puntuación. Si usted tiene una nota mayor e igual a 14, ya puede tramitar su certificado. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace para su trámite correspondiente. De igual manera, he enviado a su grupo de WhatsApp el número de la oficina de certificados y el siguiente enlace para que usted pueda hacer su trámite correspondiente. Queridos participantes, ¿hay alguno de ustedes que son trabajadores independientes, son jubilados y quieren adquirir mayor conocimiento llevando nuestros cursos gratuitos? Si usted desea contribuir con nuestra institución para continuar con esta hermosa labor, no todos tramitan su certificado, pero usted puede donar un sol, 2 soles, 3 soles, la voluntad de cada uno de ustedes. Se puede comunicar con el siguiente número o con el siguiente enlace. De igual manera, adjunto cuenta de depósito, contamos con Yape, que sale a nombre de nuestra institución, y también contamos con cuentas que sale a nombre de la directora Raquel Maijo y con cuentas internacionales, que es el PayPal y Western Union. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en gestión pública y control gubernamental a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Querido participante, como vemos en la pantalla, es el certificado. Por ejemplo, va el logo de la institución, va con una resolución, va sus datos de usted, el nombre del curso, su nota y la fecha de emisión. Va la firma del gerente, la firma de la directora y va todas las entidades que tiene convenio con nuestra institución. Y va el temario que hemos aprendido durante nuestras 2 semanas de capacitación y va el código QR. Querido participante, este código QR, las entidades contratantes, ellos cuentan con un escáner. Ellos lo escanean y directamente les manda a nuestro sistema, donde usted o la entidad contratante podrá visualizar, por ejemplo, sus nombres, el curso, su nota, la fecha de emisión y la duración. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que contamos con un nuevo sistema. Todos los participantes que tramiten podrán descargar su certificado. Para ello, yo tengo que insertar mi número de mi DNI. Donde dice número de identidad, solamente tengo que hacer un solo clic, no soy un robot. Hago un solo clic en ingresar. Muy bien, ya ingresé al sistema. Una vez que usted haya ingresado, podrá visualizar sus datos de usted y podrá visualizar. Para cualquier duda o consulta, por favor comunicarse con el siguiente número. Usted podrá visualizar en nuestro sistema los cursos que usted ha llevado, cuando inició
y cuando finalizó también podrá visualizar y sus notas. Y también podrá visualizar en qué estado está su certificado. Tal vez a usted le falta tramitar o tal vez usted ya tramitó. Una vez que usted haya visualizado, se tiene que ubicar donde los 9 puntos. Solamente tiene que hacer un solo clic. Ubicarse donde dice emitido. Emitido significa cuando usted ya ha tramitado. Solamente tiene que hacer un solo clic aquí. Hago un solo clic en descargar. Me ubico aquí. Muy bien, ya se descargó mi certificado correspondiente. Queridos participantes, invitarles a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando el día lunes y el día martes. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal para que usted pueda visualizar los videos. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y un bonito fin de semana muy bendecido.